Vamos a ver ahora con un ejemplo cómo se realiza el cálculo de la sección de una línea trifásica. Para ello, la instalación a la cual queremos alimentar mediante esa línea va a tener las siguientes características. Tiene un voltaje de alimentación de 400 voltios, consume una potencia de 18.000 vatios y tiene un coseno de phi de 0,9. La línea que debe de alimentar a esta instalación tiene las siguientes características. Se trata de una línea trifásica. Está instalada en un tubo y el tubo está montado sobre una pared, es decir, los conductores están metidos dentro de ese tubo. La caída máxima de tensión permitida que se permite es el 1%. La línea tiene una longitud de 10 metros. El aislamiento se trata de polietileno reticulado, un aislamiento de polietileno reticulado. Se trata de conductores unipolares, es decir, son conductores cada uno con su aislamiento, y no disponen de un recubrimiento común, que habitualmente llamamos manguera, ¿no? En este caso se trata de conductores unipolares. El material del conductor en sí, el material conductor sería de aluminio, que es lo que nos dice aquí. Bien, pues vamos a empezar a hacer el cálculo de la sección de esta línea. Tenemos ahí, vamos a seguir los tres pasos. El primer paso sería calcular la sección teórica. El segundo paso sería calcular la intensidad del suministro. Y como último paso calcularíamos o escogeríamos el cable comercial para dar alimentación a nuestra instalación. Bueno, empezamos con el cálculo de la sección teórica. Si os acordáis, la fórmula es: la sección teórica es igual a la potencia por la longitud partido de la conductividad por la caída de tensión y multiplicado todo por el voltaje de línea. Bien, pues empezamos a sustituir los valores que conocemos de esta fórmula. Tenemos en primer lugar la potencia de la instalación, que son 18.000 vatios, que sería este valor de aquí, ese valor de ahí arriba. La longitud de la línea, esa información la tenemos aquí, que serían 10 metros. La conductividad la podemos sacar de la tabla 52B1, la tenéis aquí. El enunciado nos dice que se trata de un conductor de aluminio con un aislamiento de polietileno reticulado, de XLP. Por tanto, la conductividad será de 28. Sustituimos ese 28 aquí por la caída de tensión, que el enunciado nos dice que es del 1%. Nosotros la información o el dato que necesitamos es este 1% en voltios. Por tanto, lo que tendremos que hacer es una simple regla de 3, ¿no? 400 voltios, que es el voltaje de la instalación, el voltaje nominal. Esto sería el 100%, y nosotros queremos saber cuántos voltios sería el 1%. Bien, resolveríamos esta regla de 3, sería 1 por 400 dividido entre 100, ¿no? Nos daría un resultado de
4 voltios. De 4 voltios. Nos daría un resultado de 4 voltios. Estos 4 voltios los ponemos en la fórmula por el voltaje nominal de la instalación. 400 voltios, este dato lo sacábamos de aquí. Hacemos uso de la calculadora. Hacemos uso de la calculadora para hacer esa operación. Nos dice 18.000 por 10 entre el resultado de la multiplicación que tenemos en el denominador por 400. Cerramos el paréntesis y nos da esta sección de aquí. Nos daría una sección teórica de 4,02 milímetros cuadrados. Esta sería la sección teórica mínima que necesitamos para obtener o para calcular la línea trifásica que necesitamos. Bien, una vez hecho el primer paso, continuamos con el siguiente paso, que sería el cálculo de la intensidad de suministro. Bien, como sabéis de la teoría, para calcular la intensidad del suministro empleamos la fórmula de la potencia, que sería la potencia activa entre raíz de 3 por el voltaje de línea y por el coseno de phi de nuestra instalación. Así. Por el coseno de phi de nuestra instalación. Bien. Sustituimos los valores que conocemos. Nuestra instalación era de 18.000 vatios. Entre raíz de 3 por el voltaje línea 400 y por el coseno de phi que era 0,9. Cogemos nuevamente la calculadora y hacemos esa operación. 18.000 vatios entre raíz de 3 por 400 y por 0,9. Lo cual nos da una intensidad de 28,87 amperios. Una intensidad de línea de 28,88 amperios. Lo comprobamos. 87 amperios. Con 87 amperios. Ya tenemos la intensidad del suministro. Bien, por tanto ya podemos continuar con el siguiente paso, que es escoger el cable comercial. Vamos a reunir aquí la información que tenemos del cable. La sección teórica mínima que habíamos calculado era 4,02 milímetros cuadrados. La intensidad del suministro que hemos calculado es 28,87 amperios. Bueno, pues lo que tenemos que buscar es un cable cuya sección comercial sea mayor que la sección mínima que hemos calculado y cuya intensidad máxima admisible sea mayor o igual que la intensidad del suministro. Para ello tenemos que emplear la tabla UNE 20460. Vamos a cogerla, que sería esta tabla de aquí. Esta tabla es la que necesitamos.
vamos a escoger entonces en esta tabla el cable comercial que necesitamos. Bien, aquí tenemos la tabla. Si os acordáis del enunciado, nos dice que se trata de conductores instalados en un conducto, o sea, en un tubo sobre la pared. Entonces estaríamos hablando de esta instalación de aquí, de la instalación B1. Nos dice que además se trata de conductores unipolares, por tanto estamos en lo cierto, la instalación B1. Bien, con este B1 buscamos en la tabla de la página siguiente la entrada B1 que corresponde a la instalación B1. Bien, si os acordáis del enunciado, se nos dice que la línea tiene que ser trifásica con un aislamiento de XLPE, trifásico. Por tanto, deberemos utilizar la columna 8. Hemos pasado de la instalación B1 al aislamiento trifásico de polietileno reticulado, lo cual nos dice que tenemos que emplear la tabla, la columna 8. Bien, nuestro conductor de nuestro ejercicio, de nuestro ejemplo, nos dice que es de aluminio. Por tanto, ya no nos fijamos en esta parte de la tabla que está dedicada a los conductores de cobre. Bien, la sección mínima habíamos dicho que era 4,02 milímetros cuadrados y la intensidad del suministro 28,87 amperios. 28,87 amperios. Bien. Por tanto, necesitamos como mínimo un cable de 4 milímetros cuadrados. Nos hemos de fijar en esta columna de aquí, que es la columna 8. Bueno, 4 milímetros cuadrados, la primera sección superior a estos 4,02 milímetros cuadrados sería esta de aquí, la de 6 milímetros. Vamos a comprobar qué intensidad puede llevar este conductor. Efectivamente, este conductor puede transportar en régimen permanente 31 amperios, cuando nuestra instalación consume 28,87 nada más. Por tanto, el cable que escogeremos es este de aquí, este cable de aquí. Este es el cable que necesitaremos. Bueno, con esa información de 6 milímetros cuadrados y esta intensidad máxima admisible de 31 amperios, ya tenemos escogido el cable comercial que necesitamos. Bien, el cable que vamos a... Por tanto, el cable que vamos a escoger es el siguiente. Un cable de polietileno reticulado, trifásico, 4 conductores de 6 milímetros cuadrados cada uno de aluminio, cuya intensidad máxima admisible es de 31 amperios. Y este es el cable que cumple las condiciones, las dos condiciones, para dar alimentación a nuestra instalación, a esta instalación de aquí, con estas condiciones de aquí.